estamos descubriendo qué responsabilidad tenemos nosotros en cuanto a al perfeccionamiento. Lo habíamos dicho, y esto se aplica en todas las cosas. Habíamos dicho que nunca alguien solo, oiga, en este trabajo que tenemos, Dios solo ha decidido no hacer nada. Usted solo no puede hacer nada. Yo solo no puedo hacer nada. Cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, cuando empezamos a ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida y somos consecuentes con aquello que vemos que Dios está haciendo en nuestra vida, entonces el resultado es maravilloso. Claro, claro, el Señor dice, te santifiqué, pero tienes que caminar en santidad, tienes que buscar la santificación. Te justifiqué, pero tienes que buscar conocer la justicia de Dios, no tu justicia, la de Dios, para que camines en esa justicia que yo preparé para ti. De la misma manera, anoche leíamos que el Señor, en un primer propósito eterno, nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito, para que usted y yo seamos santos y sin mancha delante de Él. Oiga, sin tapujos, sin hipocresía, delante de Él, a quien no podemos engañar, delante de Él. Entonces, tenemos la promesa del Señor que Dios hará de usted y de mí hombres y mujeres santos y sin mancha. La palabra sin mancha tiene que ver con sin contaminación, sin corrupción, perfeccionamiento, claro, perfección. Pero entonces ahí viene la otra parte. El Señor dice, yo estoy para perfeccionarte, te di mi espíritu para perfeccionarte, pero si no te propones, si no te dispones, si no eres consecuente a lo que estás viendo de mí, si me resistes, si cuando te voy a perfeccionar me resistes, no me haces caso, te apartas del proceso de perfeccionamiento que tiene que ver con corrección, que tiene que ver con disciplina, con todas estas cosas que a veces no nos gustan, entonces ese proceso de perfeccionamiento llega a un punto muerto, llega a un punto donde se detiene y la persona no vuelve a sentir nada, no vuelve a vivir nada, Dios ya no le habla. La gente no se explica por qué después de cierto tiempo ya van a la iglesia y se duermen. Van a la iglesia y lo hacen como por una costumbre, pero no perciben el mover de Dios, que Dios les esté redarguyendo. No, hace mucho tiempo, pastor, que dejé de sentir lo que sentía antes, como ese gozo, como esa alegría, que la palabra me quebrantaba. Antes leía la Biblia, ya no me provoca ni leer la Biblia. Él no sabe, él no se da cuenta que entró en un estancamiento, que entró en un pozo donde se quedó frenado, ahí, quieto. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida resistió el proceso de perfeccionamiento, lo resistió. Entonces ese proceso se detuvo, el Espíritu de Dios se contristó y ya la persona anda por ahí como desorientada, como que esto es la vida cristiana, esto es todo. La vida cristiana es ir y salir de la congregación. La vida cristiana es leer los versículos que leemos y decir amén, cantar unos coros, volver a la casa en la misma rutina, en la misma monotonía, en el mismo aburrimiento y en los mismos pecados de siempre. Pero no se dan cuenta que eso es lo que pasa. El Señor está dispuesto, Dios ha dispuesto a hacer de ti un hombre, una mujer santa y sin mancha. Pero si Él encuentra resistencia, no, Él sencillamente no nos va a obligar, a nadie nos va a obligar. Nos deja quietos y por allá empiezan a resultar cosas como que por cuanto no creíste al amor de la verdad para ser salvo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Y qué pasó? Si era un ministro, si hacía milagros. Entonces, mire en lo que vamos. Aquí llegamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
En este caso, ¿qué dice el Señor que debemos de perfeccionar? ¿Qué dice el Señor que debemos perfeccionar? Y la santidad, escúcheme, la santidad es sencillamente la obediencia a la palabra, a toda la palabra, no a unas cositas. El problema es que nos dijeron que había que dejar los pecados más grandes. La fornicación, el adulterio, el consumir alguna clase de licor o de sustancia, que ya el que mataba no mataba más, el que robaba no robe más, y ya, hasta ahí. Y el cristiano se estancó y no vio avance en su proceso porque siguió haciendo cosas que para usted y para mí eran cosas menores, faltas menores, como tener mal geniecito, como estar un poquito irritado de vez en cuando, estar triste, estar nostálgico, dejar de hablarle, dejar de saludar a alguna persona. Y eso nos parecía normal, nos parecía que era dentro de la vida cotidiana algo completamente normal. Y no, resulta que no hay santidad si no hay perdón, no hay santidad si no se deja de lado la amargura, en fin. Vamos a leer unos textos entonces, porque aquí la Biblia está diciendo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La contaminación de la carne, ¿cuál es? La fornicación. El que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Lo ha leído o lo quiere leer? Primera carta a los Corintios, capítulo número 6, 6:18, ¿está ahí? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Así que, óigame, la contaminación de la carne tiene que ver con el pecado sexual. Todo lo que sea el pecado sexual contamina la carne. Ahora, ¿qué contamina el espíritu? ¿Qué contamina el espíritu? El espíritu lo contamina las doctrinas de error, los dioses que no son dioses, el adorar imágenes, el exaltar o sencillamente venerar una persona. Contamina el espíritu lo que hacen algunos cristianos en este tiempo, que se meten en todo lo que son las fiestas paganas que el mundo tiene, que tratan de cristianizar el Halloween, que tratan de cristianizar la Navidad, que tratan de cristianizar todo lo que usted ve en el mundo. Allí esas personas, dice la Biblia, que están contaminadas en su espíritu, porque el espíritu sabe a quién pertenece. Su espíritu, el espíritu que Dios le dio, sabe que volverá a Dios que lo dio. ¿Dice la Biblia sí o no? Ajá. Entonces, en el caso de los cristianos que celebran la Navidad y celebran el cumpleaños del Señor Jesús y todas estas cosas, pues hermano, esas personas tienen un espíritu contaminado, un espíritu afligido. Y el Espíritu Santo, como es lógico, está contristado. Así que una persona contaminada en la carne y contaminada en el espíritu, la Biblia dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Segunda carta a los Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Y miremos entonces qué significa la palabra santidad. Recuerde que en esta parte santidad significa sagrado, sacro, es decir, propiamente la cualidad, santidad. Y tiene que ver con el número 41, 40, 38 y 37. Todos esos números en la concordancia Strong le dicen cuántas clases de santidad el Señor está tratando. Miremos algunas de ellas. Salmo 96:9. Y vamos a hablar de lo que está diciendo la Biblia. Tenemos que perfeccionar la santidad. 96, Salmo 96, versículo número 9. Oiga lo que dice la palabra. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Ese ya es el Antiguo Testamento y ya no tiene 40, 41, 42. No. Ese tiene el 69, 44
Y dice, lugar o cosas sagrados. Rara vez abstractamente, santidad. Cosa dedicada, lugar sagrado, santidad, santificar. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Es lo que dice la Biblia. Adórelo dentro de una santidad. Dios no acepta otra cosa. Y esa es una cosa, y ese es algo, iglesia, que, bueno, yo sé que estamos entendiendo muchas cosas que no entendíamos, pero el cristiano se equivocó cuando quiso adorar al Señor, primero en su entendimiento, no en el entendimiento de la Biblia. Segundo, en su humanidad. El cristiano no puede hacer nada en su humanidad que le agrade a Dios. Póngale atención. Estoy diciendo que la persona que en su humanidad no está cometiendo pecado, no, va a adorar al Señor, lo va a adorar. Entonces, él va a un lugar donde se reúnen las personas y el ministro le dice, levante las manos y adore al Señor. Y él está pensando en su trabajo, en su labor de mañana. Él está pensando que tiene un problema, está pensando que va a tener que alegarle a la esposa o al esposo, está pensando que tiene que darle juguete a su hijo, y levanta las manos porque todo el mundo la levanta, y cierra los ojos, pero su mente está por ahí en otro lado. Ya eso están en su humanidad. Romanos 8 lo llama en la carne. Todo lo que se hace en la carne, sin estar conectado con el Espíritu, sin que sea el Espíritu de Dios el que nos dirige, ya es desagradable a Dios. Y si de pronto está allí en plena exaltación, en pleno tiempo de alabanza y quiere adorar al Señor y cierra los ojos y levanta las manos, pero se acuerda que tiene odio contra alguien, pero se acuerda que tiene resentimiento contra alguien, que no ha podido perdonar a alguien, y le dice en medio de la adoración, Señor, trátalo. Señor, qué bueno que viniera a mí bien aporreado, bien tratado. Señor, pues hermano, ya eso delante del Señor entra a ser pecado, porque ya no solamente es en la carne. Ahora, si el hecho de estar en la humanidad ya no es santidad, ahora que está deseando a alguien para otro, pues ya es pecado, hermano, ya es pecado. Entonces, la Biblia nos dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad es hermosa. ¿Y qué es santidad? Entonces, lugar o cosas sagrados, rara vez abstractos, santidad, cosa dedicada, como cuando usted se dedica al Señor, cuando usted le dice, Señor, yo quiero consagrarme para ti, quiero que me ayudes aún a que mi pensamiento sea limpio, a que mis sentimientos no haya en ellos reclamos, odios, resentimientos, no quiero nada de eso. Eso es caminar hacia la santidad. Dice entonces Isaías 35:8, dice la palabra del Señor, y habrá allí calzada y camino. Calzada y camino, ¿le dice esto algo? El que anda en el camino de la perfección. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Es el mismo número 69:44 de Salmos, camino de santidad. Ese es el camino que usted y yo debemos cerciorarnos si lo estamos caminando. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Mire, son cosas que nunca le pusimos atención, porque nos parecieron que no tenía importancia, que ya éramos santos, que ya por ir a una iglesia éramos contados como entre los santos. Sí, pero no es porque vamos con una Biblia, no es porque vamos a la iglesia, no, es porque usted y yo somos conscientes de que todos los días debemos cerciorarnos de obedecer a Dios. Hermano, esa doble vida que algunos cristianos se acostumbraron a vivir, porque iban a la congregación y allá eran, hermano, la aureola se les vislumbraba allí, les resplandecía. Pero la persona salía para su trabajo, salía para su casa y era alguien común y corriente. Era alguien que no se le distinguía nada especial, nada diferente a una persona normal. Oiga, aún personas con vulgaridades en su boca,
Personas que nunca aprendieron a dejar la mentira, jamás. Nunca desaprendieron eso de hablar con mentira. Y se ríen y bromean y dicen cosas exageradas. Y es una vida tan normal, tan natural. Y ellos piensan, ellos creen que eso es vivir una vida en santidad. Porque el domingo van a la iglesia, porque leen la Biblia, porque cuando están leyendo la Biblia, entonces en reverencia se ponen de pie y son cumplidores de ciertos ritos. Entonces el día domingo sagradamente ayunan, religiosamente el miércoles están en ayuno, aunque sea hasta mediodía. Ellos dicen, soy santo, busco del Señor de día y de noche. Y mentiras, que tienen una clase de vida que al Señor no le agrada. Tienen una clase de vida que están contaminando su cuerpo o contaminando su espíritu y no lo saben. Mire, de hecho, es una de las razones por las cuales la iglesia no refleja el poder del Espíritu Santo. No hay una manifestación del poder del Espíritu Santo en la vida del cristiano precisamente por eso. Porque nunca profundizamos sobre lo que es la santidad. Nunca. Y de hecho, hay una gran cantidad de iglesias cristianas que no hablan de eso. O porque no lo entienden, o porque le parece un tema muy complicado, como que nos estamos como yendo demasiado allá, entonces nos vamos a volver extremistas religiosos. No, hermano. Recuerde que sin santidad nadie. Isaías 57. Versículo número 15. Oiga esta declaración tan impresionante de parte del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Esto dijo, yo habito en la altura y en la santidad. ¿Dónde habita el Señor? En la altura y en la santidad. ¿Dónde habita nuestro Dios? En la altura y en la santidad. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Quebrantado y humilde. Quebrantado y humilde. La palabra quebrantado, ¿usted sabe lo que significa la palabra quebrantado? Triturado, hecho polvo, literalmente. Contrito. Y el humilde, ¿qué significa el humilde? Deprimido, literalmente. Abatir, estar por debajo. Ajá. Despreciable, humilde, humillar. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. El que no es soberbio, el que no es altivo, el que no se las cree, el que no se jacta, el que no es orgulloso, el que no camina con amargura. Claro, ese. Porque, hermano, lo que a nosotros no nos explicaron es que la persona orgullosa, la persona con amargura, jamás logrará vivir en santidad. Oiga esto. Óigalo, por favor. Porque si la iglesia hubiera entendido esto hace muchos años y hubiera empezado a darle duro a la amargura de todo el que llegaba a conocer al Señor, y hubiera dado determinantemente en esa partecita, hermano, renuncie a la amargura, hermano, perdone, hermano, vaya, póngase a cuentas con su papá, con su mamá, con su esposo, con su esposa. Por favor, renuncie a la amargura, apártese del odio, del aborrecimiento, del rechazo, del repudio. ¿No? ¿Usted no roba? Ah, bueno. Usted ya dejó de fornicar, gloria a Dios. Es como de mal genio, pero no le digamos nada porque como yo también soy de mal genio, entonces, si yo le digo que no sea de mal genio, cuando me vean lleno de ira, entonces me van a decir, ay, pastor, y usted se enojó, ¿no? Y me va a tocar mentir y me va a tocar decir cosas como, por ejemplo, no, pero es que la mía es una ira santa, que no existe, ¿no? Que no existe. Entonces era mejor no decir nada, entonces era mejor dejar que la iglesia se moviera en esas obras de la carne que igualmente no dejan entrar a nadie al reino de los cielos
y que son los pecados de relación con otros: pleito, contienda, enemistades, iras, envidia, celos, disensiones. No, hermano, impresionante. No, entonces lo dejaron así y la iglesia empezó a caminar normalmente en el pecado, sin santidad. Entonces, a raíz de eso, vino la consecuencia de que el Espíritu Santo se contristó. Ya el Espíritu Santo no pudo hacer su función de santificar al creyente, porque el creyente caminaba todos los días en pecado, en amargura, en odio, en resentimiento, hablando mal del vecino, hablando mal de la vecina, murmurando, criticando. Y le parecía normal, le parecía que estaba bien. Entonces, mire lo que está diciendo esta palabra: yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oiga, y le demuestro que esto que estamos leyendo en el Antiguo Testamento está bien afianzado en el Nuevo Testamento. Escúcheme, un corazón amargado nunca podrá disfrutar de santidad. Y sin santidad, ya sabemos, sin santidad no podrá caminar en el camino del perfeccionamiento. No podrá. Porque una de las cosas que el Señor dice es: perfeccionados en el amor. Y una persona con amargura, ¿qué amor ni qué nada? No se quiere ni a sí mismo. Porque él no sabe, ella no sabe, que la amargura es un veneno que alguien se toma esperando que otro se muera. Y el que se hace daño es la misma persona. Acompáñenme a Hebreos, salgamos con esta palabra, salgamos a Hebreos, el capítulo 12, Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pónganle cuidado a esto. 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oiga. Seguid la paz con todos. Yo siempre me pregunto, antes de irme a la cama, ¿estoy en paz con todos? ¿Quedé por allí con algo pendiente con alguien? ¿No le dije algo que le debería decir a alguien? ¿Me voy a acostar teniendo mala disposición de ánimo con alguien? No se permita eso, hermano. No se lo permita. Seguid la paz con todos. ¿No estás en paz con quién? ¿Con quién no puedes hablar amigablemente? ¿A quién no puedes saludar con libertad? ¿A quién no has podido perdonar? No estás en paz, ¿no? ¿Te estás sintiendo culpable de algo? ¿Por qué no se lo confiesas a Dios y vuelves a tener paz en tu vida? Paz para con Dios, para contigo mismo. Y la iglesia no fue enseñada en esto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no estamos en paz, es porque hay un grado alto de amargura en nuestra vida que nos impide entrar en esa paz, en esa coinonía con los demás. Hoy me molesta, hoy me voy a dormir al otro cuarto. ¿Por qué? Porque a usted le fastidia a su mujer, su marido, porque le fastidia ir a acercarse a él, a ella, y se va a ir dizque a dormir al otro cuarto, no sabiendo que si se muere hoy se condena. Se murió con amargura, estando por fuera de la paz. Mire lo que dice el 15. El 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Alcanzar la gracia de Dios es alcanzar la salvación. No alcanzar la gracia de Dios es perder la salvación. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Le estoy diciendo que el Señor dice: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Porque el quebrantado y humilde está en paz con todos. Porque el quebrantado y humilde ha perdonado.
Porque el quebrantado y humilde, hermanos, sencillamente no ofende, no lastima, no guarda odio, no guarda resentimiento, está en paz. Está en paz. Mientras que el amargado, no, ese no está en paz con todos. Tiene alguna por ahí con quien no me nace. No, es que no me nace, lo veo y se me revuelve el estómago. Es que, pues, ahí lo tengo de lejitos. Yo ya perdoné, pero de lejitos, de lejitos. No nos podemos engañar. Perfeccionando la santidad es ser consciente de todas estas cosas. Obediente con todos los mandamientos, no con uno solo. Y en esta parte, hermano, de lo que es la relación con otros, sí que tenemos que tener mucho cuidado. Allí es donde nosotros realmente vamos a perfeccionar la santidad, estando conscientes que no tenemos absolutamente nada contra nadie. Y ese no tener nada contra nadie no es lo que algunos hijos dicen. No, yo ya no volví a hablar mal de mi papá desde que conocí al Señor. Yo ya no siento nada por el viejo, no. Yo a mi papá ya no, ya lo perdoné. Ah, bueno, camina, dele un abrazo. No, espérese, pastor. No, espérate. Ahí vamos poco a poco. Hasta ahora no me nace. El abrazo no me nace. No se engañe. Usted no está en paz. Y la persona piensa que perfeccionar la santidad es no mentir, es no robar, es no cometer pecado sexual. Pero que las otras cositas no importa. Dios no las tiene como pecado. Mentira. Por el contrario, el Señor está diciendo: buscar la paz con todos y la santidad, que va de la mano de estar en paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ya como cerrando este mes del perfeccionamiento, entendamos, no podemos seguir como hombres naturales, como mujeres naturales por allí, teniendo reclamos con el uno y con el otro, volteando la cara cuando vemos venir a alguien como que no quiero ni saludarlo, entonces me hago como que miré para otro lado y como que alguien me llamó para no darle la cara, para no tener que, en vez de una sonrisa con una mueca, le bendiga, y la mira pasar con unos conceptos todos terribles en el alma, en el corazón, en la mente. Hay cristianos que ni... Oiga, yo entendía una cosa que hoy yo sé que toda la iglesia lo entiende. Yo escuchaba a cristianos y ministros poniéndole apodos a la iglesia, poniéndole apodos. Hay crispinos. Oiga, ¿y quién se atreve a ponerle sobrenombres a la esposa del Cordero? Hay crispinos, hay crispetos, decían. Hay gente que no es ni primo mío. ¿Qué cristianos van a ser? Mucho menos mis hermanos. Porque ellos juzgaban que ellos no daban la talla, que los otros no daban la talla. Los juzgaban, los criticaban, los condenaban. No estaban en paz. Y pensaban que sería bueno que el Señor viniera por nosotros. En ese estado, no. Entonces, mire, Romanos capítulo número 1. Léalo conmigo, dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Cuál será ese Espíritu de santidad? Pues el Espíritu Santo, no hay otro. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Hay algo que usted no se puede olvidar. Así como es Él, así somos nosotros. Al menos dice la Biblia que así deberíamos buscar ser, hasta llegar a esa medida, a esa estatura, a esa unidad de la fe de nuestro Señor Jesucristo, de ese varón perfecto llamado Jesucristo. Entonces,
si el Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, usted, ¿por quién fue declarado Hijo de Dios, hija de Dios? ¿Por quién? Y si fue declarado por el Espíritu Santo como Espíritu de Santidad, lo declaró a usted hija de Dios, a usted hijo de Dios, ¿cómo no vamos a caminar en santidad si ya en nosotros el Señor puso de esa santidad? Nos dio el Espíritu Santo para que caminemos en santidad. Él no está pidiendo nada extraño, Él no está pidiendo nada de más cuando dice perfeccionando la santidad. ¿Perfeccionando qué? La santidad, siendo muy detallistas, siendo muy cuidadosos. ¿Qué está pasando? ¿Será que este pensamiento le desagrada a Dios? ¿Será que esto que estoy sintiendo a Dios le parece pecado? Imagínense que Él dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que el que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Él nos está mostrando que la santidad tiene que nacer de dentro. Si en el inconverso todas las malas cosas nacen del corazón, o sea, del alma, la fornicación, el adulterio, todas las inmundicias, las murmuraciones, nacen del corazón, del alma. Pero resulta que el Señor a nosotros nos cambió la naturaleza. Nos cambió la naturaleza. Mire lo que dice Efesios 4:24, póngale cuidado. Efesios 4:24, y ya es lo que nos toca a nosotros. Eso nos corresponde a nosotros. Dice la palabra, y vestidos del nuevo hombre. Bueno, leámoslo desde el 22 para que usted tenga el contexto más completo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Usted de qué está construido? Mujer, ¿usted de qué está construida? De justicia y santidad. ¿De qué? No le oigo. ¿De qué? Y si nosotros, hermanos, no atendemos a esto, si no valoramos esto, nos vamos a quedar como seres humanos comunes y corrientes. Hermano, mire, ahí está todo dado para que la iglesia no pase de ser más que una religión. El Espíritu de Dios contristado, porque nunca nos enseñaron lo que era realmente la santidad. No nos enseñaron. No nos enseñaron a tener en cuenta la voz del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. No nos enseñaron a obedecerle al Espíritu de Dios. Así que la iglesia empezó a caminar en sus fuerzas, en su naturaleza humana, en su carne. Entonces muy pocas cosas de las que hacía el cristiano le agradaban a Dios. Ahí está. Apenas precisito para que cristiano que va muriendo, qué engaño, se fue en la paz del Señor, entró en la paz del Señor como los católicos. ¿Cuál paz? Usted sabe que ¿cuál paz? Y medio engañados estábamos nosotros pensando que esa mujer, que ese hombre, con muchos años de evangelio, que nunca quiso perdonar a su marido por lo que le hizo, que nunca quiso perdonar a sus hijos por lo mal que se portaron, que se murió en medio del mal genio, peleando con la vecina, que no quiso mirar a los ojos a la vecina que vino a pedirle perdón antes de morir, le volteó la cara. Y ese engaño tan terrible, hermano, no, gloria a Dios, mi mamá, mi abuela partió con el Señor, nos cogió ventaja. Pues si usted va para el infierno, sí le cogió ventaja, porque si va para el cielo, no. Hermano, eso es un engaño. Eso es un engaño. ¿Cómo así que santidad, pero lleno de ira, de odio, de resentimiento? ¿Cómo así que santidad, pero lleno de enemistades, sin hablarle al uno o al otro? No habrá perfeccionamiento si nosotros no tomamos conciencia de que la santidad no es lo que hasta el día de hoy hemos aprendido, que es solamente no hacer las cosas, los pecados grandes, ni robar, ni mentir, ni cometer pecado sexual. De resto, tranquilo, mijo. ¿Quién no se enoja? Y cuando se enoja, ¿quién no le deja de hablar a otro? Tranquilo, no se preocupe.
Eso tampoco es así. Y hay ministros que hoy en día defienden el pecado y escuchan algo así como lo que estoy diciendo, basado en la Biblia, dicen, no, uno no se pierde, uno no se pierde. Por más que tenga defectos, uno no se pierde. Entonces, ¿para qué nos mandó el Señor el Espíritu Santo? Entonces, ¿para qué está el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Para qué? Como algo bonito allí, como una señal, sin ninguna clase de importancia. No, hermano, no. El Espíritu Santo tiene que ser todo en tu vida y en mi vida. Y el Espíritu de Dios nos santifica porque Él es santo. Él manifiesta el pecado y lo juzga para que nosotros nos despojemos de él. Pero si el Espíritu de Dios no está activo en nuestra vida, no, hermano. Podemos vivir de la peor manera y nos engañamos. Ahí vamos, no hay problema, ahí vamos. Resulta que usted está hecho de santidad. No me escuchó. Estábamos hechos de orgullo y de codicia. De eso estábamos hechos. La naturaleza adámica está conformada de orgullo y codicia. Pero el Señor destruyó la naturaleza pecaminosa y nos dio una nueva naturaleza, la naturaleza de justicia y santidad. Estás hecho de santidad y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya te toca, por la fe en Cristo Jesús, empezar a manifestar esa nueva naturaleza, caminando en justicia y caminando en santidad, no teniendo problema con nadie, arreglando las diferencias con todos, teniendo paz para con todos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y es, hermano, dolorosamente es un engaño que se ha dado mucho en medio de la iglesia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, dice el versículo 12: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Una cosa, hermano, inevitable es que Dios derramó de su amor en nosotros para que estemos en paz, para darnos la capacidad de perdonar, para darnos la capacidad de no odiar, hermano. Eso es. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Oiga, cuando habla del corazón, habla del ser interior. No solamente demostrar cuando estamos por allí, que la gente nos ve, demostrarnos santos. No. La santidad tiene que ser algo interno en el ser humano. Interno, allá donde vive el Espíritu Santo. Y allá tiene que nacer. Así como en el ser humano natural, de lo más profundo de su ser, nace la inmundicia, el pleito, la contienda, las fornicaciones, los adulterios, las murmuraciones. Así de lo profundo del cristiano tiene que nacer el amor. Tiene que nacer la santidad. Tiene que brotar de lo más profundo de nosotros. Y si nosotros no nos ponemos a esa tarea, si nosotros no trabajamos en eso, no. Se nos pasa el tiempo engañados, por ahí aceptando pensamientos torcidos, pensamientos pecaminosos, y no hay problema. Como yo no peco con las manos, pero con los ojos, con la mente, ¿qué? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Está hablando del ser interior. Vuestros corazones afirmados, irreprensibles en santidad, delante de Dios. Y esto tiene que ver con Efesios, delante del Señor, para que seamos santos y sin mancha delante del Señor, donde no podemos engañar a nadie, donde no le podemos mentir a nadie, delante del Señor. ¿Quién está entendiendo en esa hora? Importante eso, importante eso. Y mire que la santificación no es solamente para usted. Usted, varón, tiene un compromiso en eso de perfeccionar la santidad, no solamente en usted, sino también en alguien más. Capítulo 4, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 4. Que cada uno de vosotros, le está hablando a los maridos,
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y esta palabra santidad ya no tiene que ver con el 40 ni con el 42, tiene que ver con el 38. Santidad, 38. Propiamente purificación, es decir, el estado de pureza, completamente purificador, concretamente purificador. El marido tiene que ser alguien que purifique a su esposa. El marido tiene que ser alguien que santifique a su esposa. Eso es perfeccionarse en la santidad. No solamente me cuido yo, sino que el marido cuida a su esposa. Eso, hermano, de estar obligando a la esposa, bueno, creo que ya el cristiano no comete ese error, esperamos que no. En otro tiempo, hermano, como no se hablaba del tema de la sexualidad, entonces, si al hombre le había quedado gustando algo del mundo, entonces presionaba a la mujer para que viera pornografía con él. Terrible, hermano, terrible, terrible. Hay algo muy importante que hemos estudiado el día domingo, y es que todos los pecados sexuales, inmundicia, lascivia, fornicación, adulterio, todo se comete en la pornografía. Allí está todo, allí está todo. Y a veces, hermano, el cristiano no lo entiende y está contaminado y no lo sabe. Contaminado porque se pega sus evasivas, se evade por ahí de vez en cuando a ver semejante inmundicia y no lo sabe. Y con él está dejando de santificar a su esposa. No, tenemos como nuestra esposa es un pedazo nuestro, ¿sí o no? ¿Su esposa es un pedazo suyo o no? Su esposa es un pedazo suyo, fue extraída de usted. Y si usted se está santificando, a ella la tiene que santificar. Quiero decirle que el Señor nos manda precisamente a ser perfeccionados en la santidad. Amén. Por último, déjeme decirle algo. ¿Para qué Dios nos está perfeccionando? ¿Para qué? Hebreos capítulo número 12. Dice la palabra Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Él nos perfecciona para que vivamos la vida de Dios, la vida Zoé, la vida eterna, y la vivamos junto a Él. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie llegará hasta la cena de las bodas del Cordero, que es la entrada a la eternidad con Cristo. El que no esté en la cena de las bodas del Cordero, problemas. Dice el 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué el Señor nos quiere perfeccionar? Para que participemos de la santidad de Dios. ¿Hasta aquí va entendiendo? Mañana les sigo contando más. Entonces, la responsabilidad del perfeccionamiento está en Dios, que nos dio la posibilidad, la naturaleza, a su Espíritu Santo para ser santificados, para ser perfeccionados. El resto está en nosotros. ¿Lo aceptamos? ¿Caminamos voluntariamente en pos de ese perfeccionamiento? ¿O simple y sencillamente decimos, no me gusta eso? No, me parece muy difícil, me parece que esto es muy difícil. La vida cristiana es muy difícil, me decía alguien. Es pa guapos, pa valientes, y yo creo que yo no aguanto, yo creo que no doy más, decía, porque no era capaz de vivir tanto tiempo sin tomarse unos traguitos, etcétera, etcétera. No, usted y yo todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, ¿sí o no? Sin Cristo nada podemos, pero con Cristo todo lo podemos.